¿vos decís? Hola. ¿Cómo va? ¿Qué decís? Bien. Tarde, hora. Muy bien. Bueno, una tarde repleta. El gobierno está en campaña ya electoral, con vistas a las elecciones de septiembre y octubre, con iniciativa política permanente, ¿no? Esto de Sí. inundar la plaza de temas que, bueno, generan debate en la opinión pública, generan debate en las otras fuerzas políticas. Te doy 2 o 3 ejemplos de ahora, de lo que está pasando ahora. Uno recién lo comentaban ustedes, el tema de la limitación del derecho de huelga para algunas actividades. Ir por, esto se intentó durante el kirchnerismo y no se pudo, ir por los usuarios respecto a las tarifas de electricidad de los countries, de los barrios cerrados, de la zona de Nordelta o de Puerto Madero. ¿Sabés que no hablamos? Ahí van a pagar tarifa plena todos los que vivan en barrios cerrados en el norte del conurbano, en el sur y en Puerto Madero, Sí. Correcto. Bueno, En materia de energía eléctrica. En materia de energía eléctrica. Otro tema, si querés, los temas vinculados con las políticas de género, cuando la ministra Bullrich habla de las tasas de homicidios y se refiere al tema de los femicidios, hablando de homicidios de mujeres, y habla de la disolución de todas del Ministerio de la Mujer y los organismos dependientes. Adorni diciendo vamos a fusionar dependencias vinculadas con la Secretaría de Cultura, que también queda reducida o subsumida. El Instituto de Perón, Juan Domingo Perón, el Irigoyeniano, no queremos sesgos partidarios en la cultura. Derechos Humanos, que lo convirtieron en Subsecretaría de Derechos Humanos, ya no Secretaría de Derechos Humanos. Por ejemplo, eso te digo, reducción de rango. Temas migratorios, otra vez el presidente ratificando esta idea de los dólares en el colchón. Hay una profusión, digamos, constante de información que claramente es, de discusión pública, ¿no? Sí, hay veces que acelerar tanto también te hace perder un poco la magia, quiero decir, ¿no? Y cuando vos multiplicás tanto las iniciativas, a veces corres el riesgo de que se terminen diluyendo o algunas no terminen teniendo el impacto que procurás porque justamente una tapa a la otra y así sucesivamente. Sí. Muchas se van a judicializar, ¿no? En el medio, además. O quedarán algunas con las que yo concuerdo 100% subsumidas en detrimento de otras que a lo mejor son más opinables. Me refiero, por ejemplo, a la educación como servicio público esencial. Acá ya lo vimos cuando se intentó llevar al Congreso. Bueno, por supuesto que los diputados de la izquierda y muchos otros diciendo que era limitar el derecho de huelga. Mira, Paulino, hace por lo menos 10 años, corregime vos, ¿cuándo fue la presidencia de Correa en Ecuador? 10, 15 años atrás. Sí, correcto. Fue Correa el que puso la educación como servicio público esencial en su país, ¿no? Presidente de la izquierda, claramente. Porque ahí venían de paros recurrentes, una huelga que había sido masiva. Bueno, acá también, ¿no? Fue hace 15 años. Bueno, acá tenemos también un historial, es cierto. Yo concuerdo en que acá el gobierno está buscando una centralidad extrema, como ocupando toda la escena, digamos, sí, ¿no? La propia y la ajena. En general, efectivamente, la dinámica y la inercia de la toma de decisión bajo la gestión Milei ha tenido mucho de esto. Y me parece que ese es un activo. Que, insisto, acelerando tanto, tal vez pierde un poco de brillantez o lujo, porque vos tenés que presentar las cosas. Y porque después por ahí algunas se te desperfilan. La ley Hojarascas, por ejemplo, que nunca se implementó. Sí, el famoso Pacto de Mayo de hace un año, refundacional para la Argentina, que el presidente presentó el 1 de marzo del año pasado, que se constituyó en julio, ni siquiera en mayo, después de la ley Bases, y que iba a alumbrar un acuerdo sobre 10 puntos que firmaron solo 18 de los 24 gobernadores y que iba a crearse un consejo para que lo pusiera en práctica que ni siquiera se creó. Por lo tanto, no tomó una sola decisión. Quiero decir, a veces lo grandilocuente también después termina en eso. Sí, pero es lo que hay que genera conversación pública, ¿no? Correcto, de eso se trata la iniciativa política. Por ejemplo, arancelamiento de servicios de salud para extranjeros. De hecho, ya rige en muchas provincias. Exacto. Pero es un tema que en la opinión pública genera debate. Lo mismo para extranjeros en el área de educación. Tenemos la autonomía universitaria, es de difícil instrumentación, pero igualmente genera debate público. Bueno, yo te repito, el tema de la educación como servicio esencial. Hay varios proyectos dando vuelta hace años. Uno creo que es de Finocchiaro. Sí. Hay varias iniciativas que no avanzaron en el Congreso y que tenemos que discutir. El atraso educativo es un desastre. Hemos tenido provincias, por ejemplo, Santa Cruz, en una de sus huelgas estuvo prácticamente 6 meses sin clases. Hemos vivido situaciones similares en provincia de Buenos Aires. Hubo jurisdicciones donde pasaron de año los chicos porque en realidad no había
tiempo físico para evaluar ese año lectivo, que eventualmente los tuvo más tiempo en la casa que en las escuelas. La brecha entre los chicos que van a la escuela pública y la privada, porque si vos tenés un chico de guardapolvo blanco enfrente de tu casa que no puede ir a la escuela y uno que va a una escuela privada y puede ir, hacen un esfuerzo enorme, a veces las familias, para ir al colegio parroquial, porque te desacomoda toda una familia. Los padres tienen que salir a trabajar y el chico tiene que estar en la escuela, y si no hay clase es un problema muy serio, más allá del educativo en sí, ¿no? Digo, socialmente. Sí, porque la primera pregunta es que los chicos tienen que estar ahí, y efectivamente es algo que no deberíamos discutir. Y lo segundo es ¿para qué? Y ahí sí tenemos mucho que discutir. ¿Para qué los chicos? Tienen que divertirse, educativo. No pueden aburrirse, tienen que aprender cosas que les sirvan, tienen que tener conexión con el mundo externo, con el mundo laboral, con las habilidades que le van a permitir desenvolverse de un mejor modo en la vida, la inteligencia emocional, ya no solo la robótica, y después con la infraestructura, con qué recursos, porque de nuevo, si el chico está, pero está hacinado, o está en aulas que no tienen gas en invierno, que no tienen ventiladores siquiera en pleno verano, en las provincias del norte. Estoy totalmente de acuerdo. Pero empecemos por ponerlos en la escuela al menos, y que sus padres puedan salir a trabajar como corresponde. De todos modos, va a haber, te digo esto como acaba de ocurrir, todavía tiene que decantar, ¿no? Pero imagino ya las presentaciones de distintos gremios para judicializar la medida. No, además porque ¿cómo haces para justificar? Porque vos tenés que garantizar el 50% de la esencialidad en las escuelas. Entonces, qué sé yo, mi hija va, no sé, doble escolaridad. Entonces tendría que garantizar el colegio que vaya a la mañana al menos o a la tarde, no importa. Pero lo tiene que resolver con sus propios docentes, con lo cual a uno le tiene que decir, mira, el que da clases a la tarde no viene, por lo tanto vení vos que estás a la mañana, no pueden faltar los dos. No va a ser fácil tampoco el organigrama. Pero bueno, de alguna manera se tiene que poder resolver. Lo mismo, yo entiendo que acá ya vi algunos gremios que estaban empezando a hacer por lo menos declaraciones públicas. Será luego el capítulo de la judicialización, como pasó con la reforma laboral que terminó, la del decreto, me refiero, deshilachada, ¿no? Sí, correcto. Al DNU 7070 que terminó judicializada, pero la OIT y el derecho de huelga en la Argentina, todo bien, y seguramente la justicia laboral, que siempre le da la razón a los sindicatos, hará lo suyo. Pero es un tema que tenemos que discutir, ¿no? Respecto de muchas actividades que requieren, para incluso el desarrollo de la Argentina, bueno, una prestación de servicio mínimo. Sí, en un contexto donde los consensos no son fáciles de construir, ni para unos ni para otros, ni para el oficialismo ni para la oposición, como se vio hoy en una Cámara de Diputados que no tuvo el plafón, el quórum para discutir aspectos que la oposición quería, básicamente porque el gobierno trabajosamente articuló con los gobernadores, una vez más, propios y extraños, para que eso ocurra. Sí, te escuché, no dando tanta precisión respecto de cada una de las provincias y cómo se comportaron sus respectivos diputados. Ahora, eso también habla del nivel de fragmentación política que hay en la Argentina. Correcto. Que es un activo del cual se hace fuerte el gobierno para efectivamente hacer política. Y está pasando también en la elección en la provincia de Buenos Aires. Hoy hablaba yo con un intendente de la provincia de Buenos Aires, del peronismo, que, bueno, siguen pensando en esta fractura que todavía no está expuesta, pero que hay esas divisiones entre el kirchnerismo y el kicilofismo. Bueno, Fernando Grey habló de eso, ¿no? Claro, lo que dijo Fernando Grey ayer, que está alumbrando eso que dijo Grey. Bueno, perdamos para reconstruirnos. Está alumbrando, bueno, una confluencia de algunos dirigentes del peronismo bonaerense pensando en una alternativa distinta a la del peronismo unido que tendría Cristina y Kicillof en esa confluencia. Es más, hay algunos pensando picardías, por ejemplo, porque no nos olvidemos que la elección de septiembre es una boleta cortita de 2 cuerpos, ¿no? Sí, concejales y diputados o senadores. Diputado o senador, de acuerdo a la sección electoral que corresponda. De las 8 que está dividida la provincia. Sí, que no se puedan poner colores. Que sea una boleta en blanca, ¿no? Ahí, ¿no? Respecto de lo que dijo ayer acá Milei, ¿no? Todo violeta. Que el violeta es el que le gana, digamos, al peronismo. Sí, que el violeta. Entonces, y que no se pueden usar ni colores ni fotografías. También una manera de invisibilizar a Cristina. Que de todos modos su cara estaría solamente en la tercera. Sí, yo creo que si la logran convencer, lo más sano para el peronismo y para Cristina es que Cristina no esté en la cancha. Porque si vos querés una provincialización de la elección, tenés que sacar al factor que unifica nacionalmente esa elección y que la hace más atractiva, que es tener a Cristina en cancha. Claro. O tener a Massa en la primera sección electoral. Sí. Yo creo que en todo caso eso puede ocurrir como candidata a diputada nacional. Claro, el problema es que Cristina
corre con el reloj de arena de la justicia, que en algún momento le va a obturar la posibilidad de que se desenvuelva en ese cargo. Pero la otra pregunta también que corresponde es, ¿y Cristina quiere ser legisladora, sea provincial o sea nacional? No, quiere retener el poder. ¿Y ese poder se retiene desde qué lugar? ¿Desde una legislatura provincial en una banca entre 92 diputados provinciales? ¿En La Plata? Discutiendo temas que tienen que ver casi chiquititos. ¿Cuántas veces hablamos de iniciativas de la provincia de Buenos Aires, nosotros? Sí. Muy pocas, Débora. Sí, sí, es cierto. Bueno, acá el reloj de arena empieza a correr, ¿no? Porque tenemos ya en julio y agosto como fechas de cierre bueno, tanto de alianzas como de presentación de candidaturas. Paulino, está súper interesante la charla, pero la calle manda. Todo tuyo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gran programa. Gracias, bienvenidos a todos. Tenemos que arrancar con información urgente. Hay muchísima información y en estas 2 horas